En anteriores videos habíamos comentado la situación con respecto a Estados Unidos acusando a China de espionaje. Lo habíamos visto en la guerra comercial de la administración de Donald Trump contra Huawei y con Joe Biden diciendo que China estaba espiándolos con automóviles conectados a Internet. Pues ahora debemos hablar de las grúas chinas espías en los puertos de Estados Unidos. Y es que aunque esto parezca una broma o suscite a memes en Internet, la realidad es que se han hallado módems de acceso remoto. ¿De qué se trata esto y por qué precisamente sale en una investigación del Congreso de Estados Unidos? Vamos a comentarlo. Comisarías clandestinas en todo el planeta, globos espías, miles de agentes encubiertos y colaboradores infiltrados en todos los estamentos de la vida occidental. Esta es la postura que tiene la administración de Joe Biden con respecto a lo que está haciendo China alrededor del mundo. De hecho, muchos se apuran a decir, como es por ejemplo algunos medios de Occidente, que China tiene espías en todos lados y las nuevas tecnologías no hacen más que multiplicar la manera en la que se puede obtener información alrededor del mundo. Hace no mucho habíamos comentado que la administración de Joe Biden, de hecho el propio presidente estadounidense, había acusado a la administración china de espionaje a través de vehículos electrónicos conectados a Internet que circulan por Estados Unidos. Claro, una situación que ha suscitado una investigación que todavía no ha dado resultados, pero había una previa que ya ha dado resultados y que llama particularmente la atención. Habíamos comentado que existe pues una cantidad importante, por no decir casi toda la mayoría, de grúas que han sido fabricadas en China y que han sido adquiridas por Estados Unidos e instaladas en sus puertos. En algún momento algunos funcionarios, algunos representantes de los republicanos y también de los demócratas decían que tal vez estas grúas estaban espiando precisamente en los puertos, y así ha saltado la última gran alarma en Estados Unidos. La investigación del Congreso acerca de unas grúas de carga fabricadas por China y desplegadas en los puertos a lo largo de todo el país ha descubierto equipamiento de comunicaciones que no se usarían para su normal funcionamiento, lo que aviva preocupaciones sobre los posibles riesgos para la seguridad nacional. Según informantes del Congreso y documentos obtenidos por The Wall Street Journal, en algunos casos se encontraron módems celulares en estos equipos, los cuales podrían ser accedidos de forma remota. Se descubrieron más de una docena de módems celulares en grúas operativas solo en un puerto estadounidense y otro en centros de servidores de otro puerto. Este hallazgo ha aumentado entonces las inquietudes de Washington respecto a la seguridad portuaria y sus relaciones con China. Funcionarios del Pentágono y de las agencias de inteligencia bajo la administración de Joe Biden se han mostrado cada vez más alarmados por la posible amenaza de una interrupción y espionaje asociada con las grandes grúas producidas por ZPMC, un fabricante con sede en China que controla casi el 80% de las grúas de los muelles utilizadas en todos los puertos estadounidenses. El gobierno chino entonces estaría aprovechando esta oportunidad para obtener información, o al menos esto es lo que le ha dicho al Wall Street Journal el representante Mark Green, presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara, que ha estado investigando las amenazas de seguridad marítima de China. Aunque la instalación de módems en grúas para monitoreo remoto y mantenimiento no es inusual, y aquí empieza la situación un poco de crítica sobre Estados Unidos, parece que al menos algunos puertos se utilizan con equipo fabricado por ZPMC. No habían sido solicitados para esta capacidad, pero sin embargo se lo entregaron. Esto según la investigación del Congreso y documentos revisados por The Wall Street Journal. Es decir, en resumen, que pidieron grúas básicas y les dieron grúas avanzadas. Y en este criterio entonces, China ha aprovechado para poder espiarlos. Lo que llama la atención, y esto también es cierto y hay que tomarlo en cuenta, es que la ZPMC es una empresa estatal china y las inquietudes sobre sus grúas han ido en aumento en Washington durante años. Ahora, en el 2021, el FBI encontró equipo de recolección de inteligencia a bordo de un barco que transportaba grúas al puerto de Baltimore. Y esto es lo que empieza a llamar la atención, sobre todo tomando en cuenta que el mes pasado la administración de Joe Biden anunció una inversión de más de 20.000 millones en los próximos 5 años para la fabricación doméstica de grúas para su uso en puertos, con la esperanza de contrarrestar el dominio de la maquinaria china en el sector. Pero
En este complicado escenario y con esta noticia sobre la mesa, me gustaría saber su opinión. ¿Realmente la administración de Xi Jinping está espiando a Estados Unidos a través de sus grúas que están repartidas en todos los puertos norteamericanos? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. La Unión Europea no es la única que va a lanzar este corredor humanitario que hemos comentado al inicio del video. Chipre, Estados Unidos y los Emiratos Árabes se han unido para poder lanzar este corredor humanitario marítimo a la Franja de Gaza. Esto ha confirmado la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La iniciativa se debe a la imposibilidad de abastecer a los habitantes del enclave debido al bloqueo terrestre impuesto por Israel. Es decir, para que se entienda el contexto, todo este grupo de países que se supone son aliados de Israel, ahora están empezando a tomar medidas para contrarrestar las acciones de Israel en el campo de batalla. Una auténtica locura desde el punto de vista estratégico y una triste realidad que está golpeando esta parte del mundo. Ya en noviembre del 2023, Chipre había presentado de manera incluso unilateral una iniciativa para crear un corredor marítimo humanitario con el objetivo de ayudar o de poder llevar algún tipo de ayuda a la Franja de Gaza. El 6 de marzo, von der Leyen declaró a los periodistas que la Unión Europea esperaba establecer el pasillo humanitario en apoyo a Gaza a través de la isla mediterránea de Chipre. Lo que llama la atención es que ya no es solamente, de nuevo, la Comisión Europea. Hoy, Chipre, la Comisión Europea, Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos, apoyados por otros socios de importancia crítica, anuncian la intención de crear el corredor humanitario para suministrar las cargas humanitarias esenciales adicionales por mar, terminó declarando la jefa de la Comisión Europea. Ella ha agregado que el enclave se enfrenta a una catástrofe humanitaria y el desafío principal es suministrar ayuda humanitaria directamente a los ciudadanos de Gaza. El corredor humanitario, continuó, va a empezar a funcionar el 10 de marzo, es decir, ahorita. Lo que llama la atención de nuevo es que esto va completamente en contra a lo que está ejecutando Benjamín Netanyahu. A su vez, el servicio de prensa del Ministerio de Exteriores israelí ha informado que Israel aplaude la apertura de un corredor humanitario marítimo entre Chipre y la Franja de Gaza. El país judío, según dice la nota, seguirá contribuyendo al suministro de ayuda humanitaria a los ciudadanos de Gaza, según las reglas de guerra y coordinación con Estados Unidos y sus aliados. La propia Cancillería añade que la iniciativa va a permitir aumentar la ayuda humanitaria al enclave, después de que se celebren los controles de seguridad de acuerdo con las normas de Israel. Esto es algo bastante curioso y sobre todo preocupante, porque de nuevo, a pesar de todo lo que está haciendo la administración de Benjamín Netanyahu y que los propios aliados salgan al frente a un poco opacar esto o a decir que en realidad esto no es un genocidio o no se están tomando medidas contra la población en Gaza, la realidad es que precisamente las principales potencias y aliados de Israel se dan cuenta que tal vez no es así y tienen que tomar iniciativas para ayudar al pueblo palestino, muy a pesar de lo que dice Netanyahu y sobre todo, más importante, muy en contra de la propia estrategia, por así decirlo, de Israel. De nuevo, para algunos esto es una respuesta directa a lo que Benjamín Netanyahu había comentado previamente con respecto a sus acciones sobre la Franja de Gaza, su incursión en Rafah y seguir manteniendo una tensión en Cisjordania. A esto se suma las palabras de Joe Biden, que básicamente arremetió contra su aliado, diciéndole que no es una moneda de cambio la ayuda humanitaria. El gobierno canadiense ha decidido el día de hoy levantar la pausa temporal en la financiación a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. Esto ha sido informado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá. Una medida que básicamente todas las administraciones o la mayoría de los aliados de Israel empezaron a tomar ni bien salió este comunicado o este anuncio por parte de la administración de Benjamín Netanyahu acusando directamente a esta agencia de tomar algún tipo de acción o de apoyar al grupo palestino Hamás. Claro, Israel dijo que iba a presentar las pruebas, pero no las presentó. Y sí, en este sentido, Canadá se convierte en el primer país que decide, a falta de pruebas y
tomando en cuenta la triste realidad que se está viviendo en la Franja de Gaza, en mantener o de reanudar el apoyo. Lo que ha comentado es que literalmente el ministro de Relaciones y de Desarrollo Exterior de Canadá ha anunciado que va a levantar la pausa en el financiamiento de la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en el cercano Oriente. Esto ha tenido que informarlo Asuntos Globales de Canadá. Canadá cree que la agencia desempeña un papel vital en la prestación de asistencia humanitaria en los más de 2 millones de habitantes de Gaza y más de 4 millones en la región. Terminó añadiendo precisamente la propia administración de Justin Trudeau, lo cual estaría demostrando un escenario que es tal vez incluso contrario a lo que intentó plasmar Israel. Ottawa sigue plenamente comprometida en garantizar la plena rendición de cuentas, la acción decisiva y la implementación de reformas dentro de esta agencia, terminó añadiendo Canadá, luego de que Israel acusara a todos los funcionarios de esta agencia de que mantienen relaciones o complicidades con el grupo radical palestino Hamas que participó en el ataque del 7 de octubre. No solamente Canadá, sino Estados Unidos, Finlandia, Australia y el Reino Unido anunciaron la suspensión de la financiación a la agencia humanitaria, decisión que fue repudiada incluso por el titular de la organización y por diferentes ONGs, incluyendo a todo esto la propia Organización de las Naciones Unidas. Ahora, el funcionario de las Naciones Unidas ha recordado que la decisión de suspender la asistencia económica a la Agencia para los Refugiados Palestinos se dio un día después de que la Corte Internacional de Justicia ordenar a Israel tomar medidas efectivas e inmediatas para garantizar la provisión urgente de un servicio básico y asistencia humanitaria para los habitantes de la Franja de Gaza. Es decir, que todos los países que he nombrado previamente decidieron ir en contra incluso de la solicitud de la Corte Internacional de Justicia. Un sinsentido que hasta el día de hoy nadie critica o no se habla con respecto a la decisión precisamente de estos países del primer mundo, de potencias mundiales, que sencillamente le dieron la espalda a esta agencia y que se están viendo en este momento las consecuencias. Además de la Franja de Gaza, y esto es muy importante tomarlo en cuenta, esta agencia despliega sus labores humanitarias en Jerusalén, en Cisjordania, en Jordania, en el Líbano y en Siria. Aparentemente en Canadá han entendido la importancia de esto y han decidido volver a ayudar o volver a seguir trabajando con la agencia. Ahora, hay que esperar a ver si los demás países, las demás potencias del mundo, deciden volver al financiamiento o no. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.